Ya les muestro. Minerales. A ver si acá hay uno. Procesos. Ahí vamos a encontrar perfiles lindos. Este es un esposol y un vertisol. Sí, profe, sí se ve. Pongo un poquito más grande. A ver. Ahí está mejor. Ahí se ve mejor. Bien. Fíjense. Una cosa es infiltración. Esto es infiltrar. No, que el agua ingrese al perfil. Esta acción. Entonces yo la mido acá, en la superficie. Eso es infiltración. Se colocan cilindros y se va midiendo la velocidad con la que el agua ingresa al suelo. Eso es infiltración. Cambio, el concepto de permeabilidad hace referencia a que cómo el agua atraviesa el cuerpo suelo acá, en el perfil. Por eso es que para medirla tengo en cuenta el horizonte menos permeable que tenga ese perfil. Vamos a suponer que el menos permeable es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades tengo en cuenta? Tengo en cuenta la textura, la estructura, la permeabilidad, si tiene grietas, o sea, todo lo que me afecte ese movimiento a través de ese horizonte. Por lo tanto, yo puedo tener suelos que tengan una infiltración que podríamos decir, supongamos, media o rápida, y en cambio tener una permeabilidad que es lenta. O sea que todo depende, se puede dar todas las combinaciones. Puede pasar esto, fíjense, este es el perfil de un vertisol, que tanto la infiltración como la permeabilidad sea lenta. ¿Por qué? Porque es un perfil muy homogéneo, fíjense. Donde tengo, acuérdense que se caracterizaba justamente por la gran acumulación en vertisol de arcillas de tipo expandente, que son muy, eso hace que cuando se hidratan reducen su porosidad y bueno, el movimiento de agua es mucho más lento. Entonces fíjense en que este va a ser en forma homogénea, tanto la infiltración como la permeabilidad va a ser lenta. O sea que se pueden dar todas las combinaciones. Son conceptos diferentes. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y después de lo que es escurrimiento, profe, si lo tomamos a lo que es el subsuperficial, ¿no? No, cuando habla de escurrimiento hace referencia al escurrimiento superficial, no al subsuperficial. Ese no. Ah, bien. Hace referencia al escurrimiento superficial. Porque en resumen, ¿qué es lo que dice el concepto de drenaje? Lo que vos te está dando una idea, cómo ese agua que cae al suelo, cuando el suelo está, hay una lluvia intensa, por ejemplo, o el suelo está saturado, si esa agua es eliminada lentamente o rápidamente o fácilmente, eso es lo que hace el concepto de drenaje natural. Eso es lo que te trata de explicar. Quiere decir, este suelo se anega o no se anega. Y si está anegado, ¿cuánto tiempo? Entonces, esa es la importancia del concepto de drenaje. ¿Por qué? Porque me va a dar idea a mí si ese suelo tiene problemas, por ejemplo, para implantar cualquier especie. ¿Sí? Va a decir, si yo tengo un suelo que es muy pobremente drenado, fíjense, vayan a la definición, revísenla, y lo que me está diciendo es que el agua prácticamente, yo llego a ese suelo, ingreso a un campo y el agua yo la estoy viendo, está prácticamente, si no está en superficie, está a los pocos centímetros. Y lo que me está diciendo es que esa agua
que esa saturación del suelo es la mayor parte del tiempo. Entonces eso ya me está dando idea que yo no puedo utilizar ese suelo, por ejemplo, para, si yo quería hacer un tipo de forestación, que tener que tener cuidado con lo que voy a implantar ahí, que no voy a poder implantar cualquier especie porque no va a ser apto. Un suelo donde que está saturado no sirve. Y también me está dando ideas si yo quisiera poner ahí, qué sé yo, hacer cualquier construcción, ¿sí? Que no van a poder, y desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, ustedes no van a poder ahí hacer un basurero si el agua, la napa, el agua está prácticamente, un suelo está saturado, siempre está cerca de la superficie. Eso no se puede utilizar para hacer en colocar basura, esas cosas. Entonces, todas esas, fíjense en toda la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista, ya sea para la producción, sino también desde el punto de vista ambiental. Está condicionando ese suelo, no puede producir. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tendrá que drenar el agua, tendré que hacerle manejo donde tenga que drenar esa agua, eliminarse. ¿Sí? No puede estar así para que yo pueda colocar basura ahí. Al contrario, fíjense en que donde uno va a hacer un lugar, por ejemplo, donde va lo que llamamos entre comillas, se va a acumular basura, justamente tiene que ser un suelo donde se tenga tan poca permeabilidad, de modo tal que sí, cuando se comiencen a producir esos líquidos propios de la basura, no atraviesen el perfil y no contaminen las capas de agua que pueden estar, las que están subyacentes. ¿Se entiende? Entonces es un concepto muy importante desde el punto de vista de la construcción. ¿Cómo voy a ir a hacer casas en un lugar así? Que la he visto, ¿no? Ustedes van por Santiago, las rutas, y la gente está con la napa casi en superficie. Por ejemplo, yo no sé cómo debe vivir. No tienen más. O sea, desde todo punto de vista tiene mucha importancia el concepto de drenaje. Ah, bien, perfecto, gracias. No, de nada. Profe, entonces ahí en lo que es drenaje, el ideal sería bien drenado, digamos. Que sea bien drenado o moderadamente bien drenado. Ah, bien. Eso sería lo ideal. Acuerden, nunca se olviden ustedes que las raíces de las plantas respiran. Claro. Yo los escucho, ¿no? No sé qué otra. Ay, perdón. ¿Qué otra pregunta me.? Ahí sí, estoy buscando el power de materia orgánica, que había uno que no lo había entendido. ¿Los otros chicos no tienen alguna pregunta hasta que la compañera busque? Esta profe ya lo encontré. Sí. Si me podría explicar más o menos por qué en un pastizal tiene mayor contenido de materia orgánica que en un bosque, digamos.
los grafiquitos que aparecen acá en el Power. Bueno, el Power de materia orgánica, lo que Sí. ustedes tienen que imaginarse, a ver, yo no lo tengo acá. Pero primero, ustedes tienen que pensar, si es un pastizal, ¿qué tipo de raíces tienen una pastura? ¿Qué tipo de raíces tienen? Adventicio. Tienen raíces adventicias, Superficiales. Bueno, son en cabellera, son profundas, son raíces que constantemente se están renovando, ¿sí? sí. Mientras que cuando tenemos árboles, que tenemos especies que tienen raíces incluso con un crecimiento secundario, no se están renovando constantemente, es más, pasan de un estadio primario a secundario. También son profundas, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, cuando hablan de pastizales, ustedes imagínense que al renovarse constantemente las raíces, están incorporando materia orgánica subsuperficialmente. O sea que en un pastizal, la incorporación no es solamente como en los árboles, en donde hay un bosque, donde la incorporación más importante es la superficial, porque en un bosque ustedes que tienen todas las hojitas que caen cuando pasa del otoño, cuando comienza el otoño las hojas empiezan a caer, las ramitas, los exudados que pueda tener la copa del árbol que cae en la superficie del suelo. O sea, en un bosque toda esa materia orgánica es superficial. En los pastizales hay una incorporación subsuperficial por la renovación de las raíces y superficial, en síntesis. En los lugares donde hay pastura hay un mayor contenido de materia orgánica. ¿Se entiende? Incluso la distribución es diferente, porque en un bosque, como solamente es la incorporación superficial, yo tengo una acumulación en superficie y después el contenido de materia orgánica cae bruscamente en profundidad. En cambio, en los pastizales, la distribución es más homogénea, porque las raíces están incorporando materia orgánica, entonces es una distribución homogénea. A ver, ya busco a ver el grafiquito como para mostrarles. Bien. Pero se entiende lo que les dije. Sí. Entonces, eso hace en síntesis que los suelos de pastizales sean más ricos, más profundos los contenidos de materia orgánica. Acá hay. Profe, para caracterizar la materia orgánica en el suelo se toma la materia orgánica del perfil superficial o el de los primeros 30 centímetros. ¿Cuál Y se toma? depende a cómo para caracterizarla, ¿a qué te referís? Acá está. Cuando hablamos de materia orgánica, si vos hablas del perfil, se lleva las muestras de cada uno de los horizontes, las llevas al laboratorio, porque eso no se puede. Lo que sí vemos en superficie, que es la cobertura. Bien ingresás nomás, lo primero que te fijas es si que la cobertura arbórea o la arbustiva, o el porcentaje de pastos que hay, o la mezcla. Lo primero que vas a llenar en la fichita es eso. Bien. Y después, como yo no puedo medir directamente, sí puede ser, por ejemplo, tener idea cuando vas a campo por el tipo de vegetación que tiene, por el color que tiene, te da ideas los contenidos de materia orgánica que hay en ese suelo, por la estructura que tiene, y bueno, vos ya más o menos te das cuenta si hay qué poroso que es, o la actividad biológica, a mí me está dando idea cuánto hay de materia orgánica, pero yo no sé el valor exacto, ¿sí? No puedo saberlo. ¿Cómo hago? Me llevo la muestra al laboratorio y ahí es donde obtengo el dato. ¿Se entiende? Se Pero ¿qué voy obtendría un haciendo porcentaje. yo? Perdón. ¿Sí? Se obtendría un porcentaje de materia orgánica para cada horizonte, ¿que no? Todas las propiedades son para cada uno de los horizontes. Bien. Ustedes se acuerdan cuando revisen, y eso les va a preguntar el profe, revisen chicos, vuelvan de nuevo, estudien teoría y práctica, revisen las fichas edafológicas y revisen los análisis de suelo, fíjense en cómo todos los valores son para cada una de las capas u horizontes. ¿Sí? Revísenlo porque por ahí les pregunta el profe, a ver qué dato hay en una ficha, a ver qué dato hay en una planilla de suelo. ¿Sí? Revísenlo, porque esos son preguntas de examen. Bien.
¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Fíjense en cómo yo a simple vista, sabiendo estos conceptos, por eso digo que revisen, vuelvan a chequear, para que relacionen, porque yo siempre a simple vista ya mirando, ¿qué digo? Si esto es la profundidad del perfil y estos son en las abscisas tengo los porcentajes de carbono orgánico, ¿qué estoy viendo? Que acá la incorporación de materia orgánica es superficial. Miren la caída abrupta que tiene, ¿sí? Cuando paso los primeros 15 centímetros y ella cae bruscamente. Entonces, estos son lugares donde hay bosque. Fíjense la diferencia en lugares donde hay pastizales, que son estos dos. Los contenidos de materia orgánica, fíjense en cómo son más homogéneas la distribución. Yo no tengo esa caída brusca. Lo que sí se ve acá, que esto es, acá ya se ve la mano de hombre, del hombre, porque fíjense cómo está truncado. ¿Qué quiere decir? Se ha homogeneizado, se han mezclado los primeros horizontes. Por eso está así de truncado. Se mezclaron los horizontes seguramente con el laboreo, ¿sí? Por esto es un suelo cultivado. Este es un suelo, ambos son molisoles, pero este es virgen y este es un suelo donde ha sido laboreado. Por eso es que están mezclados, fíjense en cómo aparece al mezclarse, se ha homogeneizado el contenido de materia orgánica en estos horizontes. Pero cuando son pastizales, como ambos casos, fíjense en cómo los contenidos de materia orgánica o de carbono orgánico los tengo en profundidad. Eso no ocurre en un bosque. Es mínimo el contenido de materia orgánica. Sí, lo que se ve acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué quiere decir esta curva que está acá? ¿Qué ha pasado? Una acumulación de materia orgánica. Este es claro, este es una acumulación, pero es un proceso iluvial, Sí. típico de los espodosoles. Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé qué más los escucho, chicos. Y después Profe, buen explicar día. ahí en esta diapo. Bueno, después. Sí, buen día. ¿Podría explicar las cargas pH dependientes? Sí, ahí les pongo un PowerPoint. Sí, no sé si alguien más de materia orgánica, ¿qué es lo que ibas a decir, Estaba hablando una alumna. Eran los grafiquitos de la razón carbono-nitrógeno de esta misma diapo, creo que es más adelante. Bueno, y de ahí también acordábamos de pH dependente. Esto, bueno, acuérdense de que eso tiene que ver con la relación carbono-nitrógeno de los sustratos, de los materiales que se incorporan al suelo. Eso es lo que me está mostrando. Me dice que cuando yo incorporo un material al suelo, con una relación carbono-nitrógeno entre 20 y 30, voy a tener un equilibrio en el suelo entre lo que se mineraliza y lo que se inmoviliza. Pero cuando ese material tenga una relación mayor a 20, ¿sí? Acá, una relación carbono mayor a 20, lo que va a pasar es que va a dominar la inmovilización. Cuando la relación carbono-nitrógeno de ese material sea menor a 20, ¿sí? Nosotros por ahí tomamos valores de 24, 25 como valor medio, como para guiarnos. Va a dominar la mineralización. ¿Por qué? Y ahora explico por qué. Cuando la relación carbono-nitrógeno es baja, así decimos baja, ¿sí? Menor a 20, tengo mucho que. Mucho nitrógeno. Tengo mucho nitrógeno, tengo mucho nitrógeno. Entonces, cuando yo incorporo un material así al suelo, ¿qué es lo que me va a pasar? Cuando ustedes, cualquier hojita que caiga al suelo, cualquier material, lógicamente lo que hace es que genera una explosión de los microorganismos, una explosión. Imagínense, ha caído comida, entonces la población de microorganismos, que llamamos la que estaba originalmente, llamamos de población simógena, crece.
¿sí? Esta curvita lo que me está mostrando es el desprendimiento de carbono, es una forma de medir la población, porque son heterótrofos, es decir, organismos que tomen oxígeno y liberen dióxido de carbono, igual que nosotros. Entonces al medir la concentración de dióxido de carbono, estoy viendo cómo ha crecido la población. Esta curva que está acá lo que está midiendo es la relación carbono-nitrógeno que tiene el sustrato o el material que yo estoy incorporando al suelo. Y esta curvita lo que mide es la concentración de nitratos en la solución del suelo, que es la forma de la que principalmente las plantas o microorganismos toman el nitrógeno. Siempre hablando de heterótrofos, ¿no? Entonces, cuando se incorpora lo que se ve es que hay un gran crecimiento de la población. Fíjense. Y lo que se ve acá es cómo la relación carbono-nitrógeno de ese sustrato a medida que va siendo consumido baja, pero fíjense en que no baja mucho. ¿Qué le pasa a la concentración que hay en el suelo de nitratos? Y más o menos se mantiene constante. ¿Por qué? Porque hay tanto nitrógeno para el microorganismo como para las plantas que puede haber ahí. ¿Sí? No entran en competencia. Incluso a medida que se va degradando ese material que los microorganismos lo van consumiendo, fíjense en cómo al final yo tengo que ese suelo ha ganado nitrógeno, ¿sí? Fíjense en cómo se incrementa la concentración de nitrógeno en la solución del suelo. Ese es el producto final. ¿Qué ocurre cuando yo agrego al suelo un material rico en carbono, como es aquel una relación carbono-nitrógeno mayor a 30, tiene mucho carbono y tiene poco nitrógeno? Las curvas son las mismas. Esta curva que mide la población de microorganismos, porque mide el desprendimiento de dióxido de carbono, yo les contaba que eran heterótrofos aerobios. Esta es la curva de nitratos, de la concentración de nitratos que hay en la solución del suelo. Esta es la curva de la relación carbono-nitrógeno del material ese que yo incorporé. Entonces lo que me dice es, fíjense que en ambas ocurre lo mismo, cae un material al suelo y lógicamente la población crece. Eso es lo que yo veo. Claro, al crecer esta población, imagínense la explosión que se genera en el suelo de microorganismos por esa comida que ha caído. Fíjense en la solución que hay, la concentración de nitratos que hay en la solución del suelo cae. ¿Por qué? Porque yo aumentó mi población, pero esto es un material que es pobre en nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? El nitrato que está faltando, el nitrógeno, el microorganismo lo toma de la solución del suelo. Y fíjense en cómo empiezan a caer las concentraciones de nitrato en la solución del suelo. Entonces, en esta situación, en esta caída de la curva, que es lo que conocemos como depresión de nitratos, en todo este momento es cuando el microorganismo va a entrar en competencia con las raíces de la planta por el nitrógeno, ¿sí? Porque él lo está tomando. Lógicamente es temporal. Este concepto de inmovilización es temporal. Es hasta que el microorganismo muere, pero va a entrar a competir. Entonces, en estas situaciones problemáticas, por ejemplo, cuando un cultivo recién se está iniciando, cualquier especie, no solamente un cultivo. ¿Por qué? Porque por esta competencia, ¿sí? Puedes, según cuánto dure, lo cual depende de las condiciones ambientales, depende de los contenidos originales de materia orgánica que había y por lo tanto de nitrógeno. Entonces, a medida que me muestra la curva, que a medida que van muriendo los microorganismos, también comienza nuevamente después a aumentar la cantidad de nitratos. Entonces, al final, ¿qué tengo? Que el contenido de nitrógeno en el suelo ha aumentado. No tanto como cuando la relación carbono-nitrógeno es baja, pero sí hubo ganancia de nitrógeno. Y cómo esto es un proceso temporal, de modo tal que cuando los microorganismos se van muriendo, fíjense, la curva como empieza a descender, lógicamente se comienza a liberar ese nitrógeno y comienza a aumentar los contenidos de nitrato en la solución del suelo. Eso es básicamente lo que me explica la curva. ¿Se entiende? No sé si me expliqué. Sí, profe, sí se entendió. Bueno. No sé si alguna duda de esta y si no vamos a ver las cargas, el concepto de carga. Las pH dependientes. Por mi lado no, profe.
Bueno, entonces pasemos a las otras, ¿sí? ¿Está bien para todos? Sí, profe. Bien. No veo el chat porque, a ver, ahora lo voy a abrir. Bien, no hay ningún mensaje. Porque cuando estoy compartiendo pantalla no se ve el chat. Bueno, cierro esto y vamos a ver lo de pH dependiente. Ya les busco el PowerPoint. Bueno, mientras lo busco, vamos hablando. Recuerden de que la generación de cargas pueden ser permanentes o pH dependientes. Permanentes cuando hay una sustitución isomórfica. Y pH dependientes cuando se generan debido a los hidrogeniones que se ganan o se incorporan. Y ahí les muestro. A ver. Vamos a tener que... Ahí estoy buscando. Bueno, otra cosa. Acuérdense que los coloides que son pH dependientes, ¿quién son? La materia orgánica, las caulinitas, los óxidos de hierro y aluminio, los halófanos. No, por ejemplo, las molmolillonitas, donde básicamente las cargas que tienen son debido a la sustitución isomórfica, entonces son cargas permanentes. Ojo, eso no quita que una molmolillonita no tenga, debido a las roturas que hay, por ejemplo, en una arcilla, que tenga algo de cargas pH dependiente, pero no son las dominantes, ¿sí? Tienen, seguro que tienen, pero no son las dominantes, son las menos importantes. Oh, está re lerda, espérenme 2 minutos. Paciencia. Pero bueno, estas cargas que son pH dependientes, ¿a qué se deben? Por ejemplo, en las arcillas, ustedes se tienen que imaginar que la estructura de la arcilla no es perfecta. Hay lugares donde hay roturas, es decir, yo puedo tener intercambios de hidrógenos, ¿sí? Yo puedo tener intercambios, porque la estructura no es perfecta, donde se pueden generar esas cargas debido a la rotura de la estructura. Entonces, y esas cargas van a depender del pH que tenga el suelo. ¿Qué es lo que me tengo que imaginar yo? Que en un suelo, por ejemplo, donde es ácido, es decir, donde dominan los hidrogeniones en la solución del suelo, yo voy a tener muchos hidrogeniones. Entonces, si hubiese algunas cargas negativas debido a estas roturas, esos hidrogeniones van a ocupar esos lugares. ¿Sí? Y como consecuencia voy a tener una baja capacidad de intercambio catiónico cuando el suelo es muy ácido. Porque estos hidrogeniones van a ocupar esas cargas negativas. Pero ¿qué ocurre cuando el suelo tiene pH muy altos, llámese mayores a 8,5, incluso mayores de 7 a medida que vamos pasando de un pH ácido a un pH que sea básico o alcalino?
Acuérdense que no es lo mismo, cuando yo hablo de pH básico es mayor de 7 pero menor a 8,5. Cuando digo alcalino es mayor a 8,5. A esos pH mayores a 7, ¿qué va a ocurrir a medida que aumenta el pH? Que van a dominar los oxidrilos sobre los hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El efecto contrario. Los oxidrilos van a tomar esos hidrogeniones que hay para formar moléculas de agua. Y como consecuencia voy a tener coloides con cargas negativas. Y eso va a permitir que esas cargas negativas puedan retener cationes. Entonces, en síntesis, a medida que aumenta el pH, aumenta la capacidad de intercambio catiónico. No se me abre la máquina como para mostrarles dibujitos. A ver. Para mostrarles todo se tildó en sí. Vamos a ver si hay algo acá en este del profesor. ¿Estas cargas variables se dan solo cuando hay una rotura en el borde? No, por ejemplo, eso en el caso de las arcillas, y en el caso del humus, ¿qué puede pasar? Acuérdense que, ¿por qué tiene cargas el humus? Porque tiene grupos funcionales carboxilos, oxidrilos o fenoles, ¿sí? Ahí también se puede producir esto, a ese nivel. Lo que pasa es que el humus es pH dependiente, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el humus la carga neta es negativa. ¿Entiende? Hay cargas positivas y negativas, pero la carga neta es positiva. Negativa. Perdón. Sí. Negativa. Por eso hablamos de capacidad de intercambio catiónico. A ver, acá tenemos. No sé por qué se me tilda la máquina. Vamos a ir cerrando. Capaz que tengo muchas ventanas abiertas, pero para que les pueda mostrar un dibujito. Sí, una imagen como para que. Pero se ha entendido lo que yo les digo en teoría y ahora les muestro un dibujito. Ahí va, querido. Ya les comparto. ¿Lo ven? Sí, profe, sí, Sí, profe. Ahí lo vemos. Ahí busco uno.
Estas son, fíjense, este es un ejemplo de cargas pH dependientes. A ver qué hay entre. Bueno, esto es sucesión isomórfica. ¿Qué es lo que me muestra acá? Este es el nivel donde se produjo la rotura, fíjense. El borde roto del cristal. Y esto es específicamente una caulinita. Acuérdense ustedes qué es lo que me tengo que imaginar acá. Acuérdense que acá tengo los tetraedros de silicio y acá tengo los octaedros de aluminio. Y recuerden ustedes que a un tetraedro de silicio generalmente está unido oxígeno, mientras que los octaedros pueden tener oxígenos y pueden tener oxidrilos. Fíjense en cómo a este nivel de los oxidrilos y donde se produce la rotura, o el borde, o simplemente los bordes de la caulinita. ¿Han visto que la caulinita tiene, a ver, a este nivel, a nivel de los bordes de la caulinita, voy a buscar una caulinita, es donde se producen los intercambios, donde se generan las cargas, a este nivel, a nivel de los bordes. Ahí es donde se produce lo que yo les estoy mostrando. No en superficie, sino en los bordes. Eso ocurre en las caulinitas. Hay un ejemplo. ¿Dónde están las caulinitas? Bien, fíjense, a este nivel es donde en las caulinitas se generan cargas, ¿sí? A este nivel. A nivel de los bordes. Entonces, bien, eso es lo que ustedes están viendo acá. Como a nivel de estos bordes, estos van a ser los hidrogeniones que van a generar, según, si hay muchos hidrogeniones en el medio, como es en un medio ácido, estos hidrogeniones van a estar unidos a estos oxígenos, entonces no voy a tener cargas negativas. Mientras que cuanto más básico, más alto sea el pH, van a dominar los oxidrilos en el medio y como consecuencia, ¿qué voy a tener? Que se van a llevar estos hidrogeniones y se van a generar cargas negativas acá. Esas cargas van a permitir que otros cationes se unan. Veamos acá. Este es otro ejemplo. Aquí está simplemente escrito mediante fórmulas químicas. Lo que me está mostrando que lo que ocurre, por ejemplo, acá, a nivel de un oxidrilo en una arcilla, es semejante a lo que ocurre, por ejemplo, fíjense en este es un grupo ácido, un grupo carboxilo en el humus. Cuando el medio es básico, ¿qué voy a tener? Que estos oxidrilos que decíamos van a tomar estos hidrogeniones para formar agua y por lo tanto se van a generar cargas negativas. ¿Sí? En un medio donde dominen, en cambio, sea ácido, dominen los hidrogeniones, ¿qué vamos a tener? Que puede ocurrir incluso el efecto que no solamente se unan acá los oxidrilos, sino puede haber que se unan dos. Fíjense en lo que se forma. Incluso se generan cargas positivas. Y esto es una situación, una síntesis, donde me muestra qué ocurre a un pH muy bajo, a ácido, un pH intermedio y un pH alto. Fíjense en cómo en el pH intermedio se puede generar que no haya cargas. Y a un pH muy ácido, ¿sí? Incluso se pueden generar cargas positivas. Lo mismo, a medida que el pH es alto, acuérdense, hay más oxidrilos y por lo tanto se generan más cargas negativas. Ahora, ¿de qué depende? Y eso va a depender del coloide, del grupo funcional del que estemos hablando, que ocurra, a qué pH ocurre una u otra situación. No es lo mismo para diferentes coloides. ¿Está bien? No sé si me expliqué. Sí, profe, ahora quedó claro. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé qué más tienen, chicos. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? La próxima semana, el lunes feriado, ¿no? Sí, el lunes feriado. Bien. Entonces, sí, les escucho. No, le iba a consultar si usted podría, mandarme mi correo las diapos porque creo que no las tengo,
la de clasificación utilitaria y la de cartografía, creo que sí la tengo, pero no la encuentro. A ver, permítame que lo escuche. Entonces son las de... Pídansela al profesor José, porque el profe tiene en los PowerPoint, les puso bueno, todo. Y seguramente porque si él les pregunta algo, va a ser de lo que él les dio. ¿Se entiende? Entonces claro. pídanle al profe, no, seguro que no va a tener problema, pero Bien. seguro que va a preguntar lo que él les dio a ustedes. Entonces Bien. es mejor que se las mande él, para que vean, porque el profe siempre pregunta de lo que él ha dado. Entonces, me refiero, le va a decir, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que en tal diapositiva o alguna cosa? Así que eso lo va a ayudar mucho. Pídanle entonces la de clasificación. Igual si yo lo veo, el profe tiene clase a las 10 de la mañana. Así que si se les responde, yo también le voy a mandar un mensajito. Le va a responder seguramente después del mediodía, porque a las 10 el profe tiene clase. Cierto, cierto. Bueno, ahora Pero igual después ahora del le mando. mediodía, sí, mándenle. Seguro después del mediodía se las manda el profe. Y si no, yo le estoy mandando un mensajito. Pero como les digo, a las 10 tiene clase. Sí, sí, sí. Bueno, ahora le mando muchas gracias, profesor. No, de nada. ¿Qué quieren ustedes? Cartografía y clasificación, ¿no? Sí. Bien. Así les manda por mail. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? Por mi lado ya no tengo consulta. Bueno, no sé quiénes quedan. Nicolás, ¿alguna pregunta? No, me dice que no. Bueno, las chicas solo entre chusmear. Ah, bueno, Nicolás, está bien. Ya no, profe, gracias. Bueno, ¿y Profe, Jessica? no, Sí, en el, sí. en el final nosotros tenemos que preparar un tema o ya directamente nos dan los temas que tenemos que exponer. No, No sé cómo. el profe ustedes pasan y les da un tema. Es que no hay mucho tiempo Claro. para que hagan capilla, porque como es todo vía Zoom, chicos, entonces le da un temita. Y lo bueno es que siempre le da un tema como que les permite, como para empezar con determinada amplitud, que les permite elegir y decir, bueno, comienzo con esto. Por ejemplo, le Bien, dice bien. física de suelo, o le dice, bueno, comience con textura y estructura. Entonces ustedes ya pueden elegir, decir, bueno, comienzo con textura, y comienzan a hablar. Después se le hace pregunta Bien, bien. de todo el Bien. programa. Pero ustedes son los que comienzan hablando. El profe le pasa que no hay tiempo ahí de hacer capilla. Sí, esa es la situación. Bueno, pero perdón, y el lunes quedamos que es feriado, pero el martes sí hay clases. El martes ustedes van a rendir, ¿que no? Sí, profe, el martes a las 3 de la tarde, dijo el Bien. profe. Sí, siempre es a las 3. Sí, siempre, ese es el horario, es como para que comencemos temprano. Bueno, si no tienen otra consulta, otra preguntita. Sí, Y nos explicaba, hay un gráfico que nos dice que, bueno, el suelo arcilloso tiene mayor poder buffer que un suelo por ahí franco limoso y franco arenoso. ujú, Entendiéndose el poder buffer como la capacidad que tiene el suelo de permanecer inalterable en cuanto al pH cuando se le añade ácido o base. ajá. ¿Por qué en ese caso el arcilloso, digamos, tendría ¿Qué mayor es lo que poder? tiene? Veamos, empecemos. El poder buffer de los suelos está relacionado directamente con la capacidad de intercambio catiónico que tiene ese suelo. Ustedes piensen, relacionen esto con lo que ustedes vieron
¿Se acuerdan cuando revisaron los valores de Gisin? Vieron que sí que es igual a la suma de todos los cationes. Después tenían el porcentaje de saturación de base. Entonces pensemos, ¿cuáles son los suelos que van a tener una mayor capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué suelos tienen más cantidad de cationes en síntesis? Los arcillosos. Pueden retener, perdón, mayor cantidad de cationes. Los suelos arcillosos porque Los tienen suelos más arcillosos. arcillas de tipo minerales y porque también tienen mayor contenido de materia orgánica comparado con los suelos que son arenosos. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, pregunto yo. Vamos a suponer que yo tenga un suelo que sea ácido y que sea arcilloso. ¿Vamos? Entonces yo quiero que ese suelo tenga un pH básico. Por ejemplo, ¿qué le agregarían al suelo? Piensen lo que vieron en valores, cuando vieron en valores de Gisin. ¿Cómo hago que ese suelo sea más básico? Y los cationes no ácidos sería como el calcio, Claro. magnesio, potasio. Generalmente se usa el calcio. Exactamente, utilizaría un generador, un catión formador de basicidad. Por ejemplo, se utiliza el calcio. Por ejemplo, se agrega yeso al suelo. Por darles un ejemplo, hay muchos que se utilizan. Entonces, eso me va a hacer que yo desplace esos hidrogeniones que están sorbidos en el complejo de intercambio y sean ocupados por calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde va a ser más fácil cambiarlo? Imagínense ustedes la capacidad de intercambio catiónico que tiene un suelo arcilloso comparada con la capacidad de intercambio catiónico que tiene un suelo arenoso. ¿A dónde agrego más? Yeso, supongamos que utilice yeso o un carbonato de calcio. ¿A dónde tendré que agregar más? En el suelo arenoso. ¿Por qué será en el No, perdón, en el suelo, no, en el suelo arcilloso, porque tengo más coloides, porque tengo más capacidad de intercambio catiónico. Claro, porque tengo más lugares, más cationes que desplazar, ¿te das cuenta? Los dos pueden tener el mismo pH, el suelo arcilloso y el suelo arenoso, por ejemplo, tener un pH muy ácido, pero mientras que el arenoso tiene una escasa cantidad de cargas o lugares que reemplazar, el suelo arcilloso tiene muchas. Entonces se va a resistir. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a agregar yeso y va a tender a volver de nuevo a su pH. Voy a agregar más y va a tender. Entonces me va a costar más. Mientras que el suelo arenoso no tiene arcillas, no tiene, es pobre en materia orgánica, fácilmente puedo cambiarle el pH. Ya sea que yo quiera llevarle un pH ácido básico o un básico lo quiera hacer más ácido. ¿Se entiende? Los lugares, la cantidad de cationes que yo tengo que desplazar en un suelo arcilloso son mucho más importantes en cantidad. Es un suelo que se resiste al cambio. ¿Sí? Sí, profe, gracias, no me quedó más claro. Bien, no, de nada. Por mi parte también estaría, profe, las consultas. Gracias por el tiempo. Bueno, no, por favor.